Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos lo estén pasando muy bien. Y hoy estaré hablando sobre las monedas Mercury Dime más valiosas. Espero que presten atención a las imágenes, sobre todo estas monedas, para que observen las excelentes condiciones de cada una de estas monedas. También vean los años de la moneda, dónde se produjo por medio del acuñamiento de seca, el grado, la fecha de venta de la moneda y su precio. Recuerden que estos precios pueden subir como pueden bajar con el tiempo. Bueno, según el mercado numismático actual y sobre todo por la demanda de parte de los coleccionistas. Si usted todavía no se ha suscrito, los animo que lo considere y no se olvide activar la campanita. Para las monedas Mercury Dimes se encuentran entre las monedas estadounidenses más bonitas jamás acuñadas. Deseo mencionar un dato que es importante a la hora de dar valor, y es que si la moneda es designado como bandas completas, full band, que describe la claridad de la correa detrás de la moneda, el reverso, entonces son más buscadas y más valiosas. Ahora veamos la primera moneda Mercury Dime más valiosa del año de 1916 con full band, y les voy a colocar todos los datos que mencioné anteriormente, así como los precios. Mercury Dime presenta a Mercurio, el dios mensajero romano, que a menudo se veía con un casco alado. Y en el reverso de la moneda, o sea, muestra unas faces estrelazadas con una rama de olivo. Y las faces son un manojo de palos envueltos con una correa de cuero y sujetos a un hacha de batalla. Interesante. Veamos la segunda moneda del año de 1918 de Mercury Dime con bandas completas. Y fíjese que en el lado anverso de la moneda, el artista colocó alas con el casco de Lady Liberty para representar la libertad de pensamiento. Y el sombrero en sí era un gorro frigio, que a veces se llamaban gorro de la libertad. Interesante también. Observemos la siguiente moneda del año de 1919 de Mercury Dimes con bandas completas. En el lado de la moneda Mercury Dime es que el artista le pidió a Elsie Stevens que se hiciera pasar por Lady Liberty. Cortó la parte superior de de una media vieja y se la puso en la cabeza para simular el gorro frigio. Veamos la próxima moneda, que tiene un error del año de 1941. El Mercury Dime con fecha perforada sobre otra fecha de 1941, y también esta moneda tiene bandas completas. El error con fecha de 1942 perforada sobre la fecha de 1941 fue uno de los errores más importantes de la serie de Mercury Dime. También es uno de los errores más identificables y destacados en todas las monedas estadounidenses. La siguiente moneda muy valiosa es del año de 1918, ese Mercury Dime con bandas completas. Y las monedas Mercury Dime son pequeñas, las han visto. De hecho, tienen un 90% de plata, que es blanda y maleable, y en consecuencia puede ser muy difícil de calificar. Veamos la sexta moneda del año de 1919, ese Mercury Dimes con bandas completas. Y quiero hablar sobre los puntos más altos del diseño de la moneda, que esto llega a ser un punto bien importante.
Si cree que tiene una moneda de 10 centavos de Mercury sin circular, primero observe estas áreas de la moneda para ver si puede detectar algún desgaste en esos puntos más altos que se ilustra en rojo. Incluso la más mínima circulación, esto puede alterar hasta el valor de la moneda. Tengan todos estos datos en consideración. Ahora veamos la moneda con banda completa del año de 1945, Mercury Dime. Y recuerden que las calificaciones de moneda es la representación de una opinión que describe la condición de una moneda individual con la que la mayoría de los comerciantes y coleccionistas estarían de acuerdo. La calificación o grado es basado en la escala de Sheldon y de hecho tengo un video que hablo de esa escala. Si le interesa, déjeme un comentario. Veamos la siguiente moneda del año de 1925, ese Mercury Dime con banda completa. A lo largo de los años, los numismáticos, los coleccionistas de moneda y las compañías que califican moneda han acordado definiciones, descripciones y valores numéricos de Sheldon especificados que ayudan a todos los coleccionistas de monedas a describir con precisión las condiciones de sus monedas. La siguiente moneda valiosa es con banda completa del año de 1920 S. Y recuerden que si desean saber más en cómo calificar o determinar las condiciones de sus monedas, siempre pueden leer más abundantemente sobre las calificaciones. Veamos la próxima moneda, producida en San Francisco del año de 1927, ese Mercury Dime con banda completa. De hecho, existen varios libros numismáticos de calificación, tal como el libro de The Official American Numismatic Association, Grading Standard of United States, y perdonen mi inglés. Otro libro es Coin Photograph, y se trata también de calificar la moneda. Otro libro es Making the Grade, a grading guide to the top 50 most widely collected U.S. coin. Y por último, Grading Coin by Photograph. La siguiente moneda tiene bandas completas y es del año de 1926, ese Mercury Dime. Y esta magnífica moneda que se considera gema de bandas completas es considerada una de las más finas. Los centros exactamente detallados son en su mayoría plateados, pero los sombreados audaces de color ámbar, verde dorado y carmesí que invaden los márgenes. Y muchas veces se necesita una lupa para este tipo de descripciones. Ahora veamos la siguiente moneda del año de 1926 de Mercury Dime con banda completa. Y esta moneda muestra un brillo luminoso y una definición nítida. Los tonos lila y verde dorado en los interiores dan paso a un tono más profundo en el borde naranja, dorado y ámbar. La verdad que tiene unas tonalidades preciosas. Observemos la próxima moneda del año de 1935, ese Mercury Time, con banda completa. Pueden observar lo luminoso y nítido que tiene la moneda. Además de tener una superficie prácticamente impecable, también tiene unos rasgos de tono azul hielo y rosa champán que adorna en cada lado. Muy bonita. La siguiente moneda que tuvo muy buen precio es del año de 1921 de Mercury Dime con bandas completas. Y esta moneda presenta el tono dorado que completa maravillosamente
el brillo. Puede observar cierta debilidad alrededor de los bordes exteriores de la leyenda del borde, pero no afecta la nitidez central, lo que fácilmente le otorga la designación de bandas completas. Veamos la próxima moneda del año de 1924, ese Mercury Dime con banda completa. La mayor parte de la moneda está cubierta por capas de tonos verdes, dorados, magenta y violeta, mientras que pequeñas astillas de superficie escarchada o brillante muestra el color plateado original. La siguiente moneda es del año de 1923. Esta moneda tiene unos colores muy bonitos y originales, tanto en el lado anverso como el lado reverso, mostrando tonos otoñales, pastel. De hecho, cada detalle, cada línea de las fases es nítida y completamente visible. Por último, veamos la moneda Mercury del año 1938 S con bandas completas. Y esta es la moneda mejor conocida porque es magnífica, deslumbrante y tiene una excepcionalmente, o sea, tiene unas cualidades y técnicas y estéticas excepcionales. Observen los intensos tonos rojo, naranja, dorado, magenta, oliva, esmeralda y azul plateado helado. Se ven realmente con un fuerte brillo. Y díganme, ¿qué les pareció estas monedas Mercury Dime? Déjenme en un comentario para saber su opinión. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si le gustó este video, apreciaría un dedito arriba. Y muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.